vamos a ver entonces que esto es un tema importante porque necesitamos de cierta manera conocer un poco de la historia, los atributos y principalmente qué dice la Biblia acerca de la Biblia, acerca de ella misma. Entonces ahí es donde comenzamos eh, haciendo entonces el planteamiento de la primera pregunta, ¿qué es la Biblia? Para los cristianos, la Biblia es más que un ingenio cultural o una curiosidad literaria, como muchos afirman. La Biblia es una revelación de parte de Dios, es a través del Espíritu Santo que entonces tenemos un mensaje para el mundo. Dicho de otra manera, la Biblia es la revelación que nos dice quiénes somos, por qué existimos, por qué somos como somos, cómo nos relacionamos con Dios y cómo será todo hecho bien al final. Desde la caída del ser humano hasta la revelación última en Apocalipsis, de cómo entonces Dios tiene un único propósito y es reunir en Cristo todas las cosas. Entonces, esa revelación es la que nosotros conocemos como la palabra de Dios. Ahora, este es el tema porque entonces cuando hablamos de la Biblia, hablamos de la palabra de Dios o los usamos como términos intercambiables, pero tenemos que entonces entender un poquito mejor de qué estamos hablando. Cuando hablamos de qué es la Biblia viene de la palabra biblios, que significa libros. La Biblia es un conjunto de libros que entonces narran una misma historia de principio a fin. Ahora, esa Biblia es realmente no un libro, sino un conjunto de libros. Una forma práctica es verlo como una biblioteca. Una biblioteca que tiene diferentes secciones, que tiene diferentes libros que al final forman una sola historia, no necesariamente un solo libro. La Biblia es entonces también, podemos decir, un regalo de Dios para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Cuando hablamos de la Biblia, hablamos de una colección, hablamos de 2 testamentos o 2 pactos. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a hablar de una colección de 66 libros en esos 2 grandes segmentos. La palabra testamento es mejor traducida como pacto. Un pacto es un acuerdo entre 2 partes que gobiernan los términos de su relación. Y eso es justamente lo que Dios hace. Dios crea una manera de establecer una relación con el ser humano y es a través entonces de su palabra. El Antiguo Testamento describe los detalles del pacto que Dios hizo con Abraham y las promesas de la venida de Jesús, mientras que el Nuevo Testamento describe entonces un nuevo pacto que Dios planeó desde el principio, que es Cristo Jesús. Ese compendio o esa colección, entonces podemos decir que está estructurado en varias categorías. En la Biblia vamos a encontrar historia, los libros que describen los eventos que sucedieron en el pasado. Vamos a encontrar la ley, que son estos libros que nos cuentan de cómo Dios espera que su pueblo se comporte. Encontramos libros de sabiduría, que son colecciones, frases célebres que están puestos ahí con la intención de que nos guíen a tomar decisiones y a tener una mejor relación con Dios. Vamos a encontrar poesía, cantos poéticos de adoración a un Dios, ya sea de gratitud o de emociones distintas que experimenta el ser humano ante la presencia de Dios. Encontramos también profecía, libros con predicción de los eventos futuros, advertencias y predicaciones que llaman al pueblo al arrepentimiento. Encontramos los evangelios, que son entonces pequeñas biografías de Jesús escritas por 4 autores diferentes. Y tenemos también las epístolas o cartas, cartas universales, cartas personales y cartas pastorales. Cartas que entonces fueron escritas a los creyentes y que tienen entonces una serie de enseñanzas acerca de Dios para poder mostrar a las personas cómo podemos vivir. En resumen, la Biblia entonces es ese compendio, esa colección
de 66 libros que componen toda la revelación de Dios para el ser humano. La Biblia tiene más evidencia de su integridad que cualquier otro escrito antiguo. En esto no tenemos que tomar en cuenta, por ejemplo, la validez que le dan a un texto es en base a la cantidad de manuscritos antiguos que hablen acerca de ese texto, es decir, que corroboren lo que está siendo escrito. Entonces, por ejemplo, la Biblia tiene más de 5.700 manuscritos griegos que contienen partes o la totalidad de todo el Nuevo Testamento. Comparado entonces, por ejemplo, con un libro como la Ilíada de Homero, que tan solo tiene 1.757. Y es un libro que nosotros vemos y decimos y estudiamos en la escuela, en colegio. ¿Por qué? Porque son libros que son sumamente significativos. Es decir, la Biblia entonces casi que duplica o un poco más la cantidad de escritos que hablan de que lo que ella dice es cierto. Y la otra parte, que es lo que determina la Biblia, es que aunque han pasado 1.000 años desde que fue dada esta revelación, realmente nosotros vemos que esas palabras siguen siendo vivas. Es lo que dice la palabra acerca de sí misma, que es viva, es poderosa y es eficaz. Nosotros podemos tomar ese libro y es como si Dios nos estuviera hablando hoy, en este momento. Ante eso, al ser un libro tan antiguo y una colección de libros muy, muy antiguos, nosotros vemos que podemos confiar entonces en ella por las palabras que nosotros encontramos ahí. Esto tiene que ver con algunos aspectos importantes que vamos a ver ahora hacia el final de la lección, pero realmente lo que buscamos es entender esto. La Biblia fue escrita por muchos autores diferentes a lo largo de mucho tiempo, donde incluso hubieron varios años entre uno y otro. Y aún así, todos hablan de la misma historia, todos hablan desde diferentes ópticas, pero dan el mismo mensaje y curiosamente, sin ponerse de acuerdo, todos entonces terminaron apuntando siempre a Jesús. Esta es una de las realidades que hace que la Biblia sea tan significativa para todos nosotros. Segunda, entonces, pregunta. Ya vimos qué es la Biblia, pero ¿qué hace la Biblia? Pues hay un efecto realmente de la palabra en la vida del creyente. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la diferencia de otros libros, que lo más que pueden decir es que causa emociones o sentimientos. La Biblia en realidad lo que vamos a ver es que desvela la mente de Dios, qué es lo que Dios tiene. Vamos a ver que revela la voluntad de Dios. Dios se da a manifestar qué es lo que Él quiere y cómo quiere que se hagan las cosas. La Biblia también describe el trabajo de Dios. Vemos cómo entonces Dios está obrando en medio de todo esto y está haciendo algo maravilloso. Y entonces la Biblia nos describe con detalle cuál es esa tarea a la que Dios se ha dado. Y también vemos cómo entonces constantemente, y esto es una de las cosas más importantes que hace la Biblia, es que llama al lector a creer en él. Nosotros nos identificamos tanto con el autor que vemos que entonces hay una reacción natural que es realmente creerle a Dios todo lo que Él está diciendo. Esto es prácticamente un resumen, ¿verdad? De muchas cosas que podríamos decir que hace la Biblia, pero lo que estamos viendo realmente es a un Dios que se está revelando a sí mismo, que nos está revelando quiénes y cómo somos, y al darnos cuenta de esa naturaleza que tenemos, también nos da un plan de salvación, nos da una oportunidad de para aquellos que creamos en Él, tener un destino diferente al que entonces merecemos. Otra forma de verlo es el Salmo 19, versos 7 al 9. Dice el verso 7, la ley del Señor es perfecta, e infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos y traen alegría al corazón.
El mandamiento del Señor es claro y da luz a los ojos. El temor del Señor es puro y permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas y todas ellas son justas. ¿Qué hace la Biblia? Infunde nuevo aliento, da sabiduría al sencillo, trae alegría al corazón, da luz a los ojos. La palabra de Dios permanece para siempre. Vemos que todo esto es un efecto natural que tiene la palabra por sí mismo. Deuteronomio 31:9 dice: Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Vemos que encontramos ahí uno de los términos que ya vimos en el Salmo. Josué 24:25 dice: así aquel día Josué renovó el pacto con el pueblo de Israel. Allí mismo le dio preceptos y normas para que registraran en el libro de la ley de Dios. Este nos da otra palabrita por ahí que son normas. Jeremías 32 dice: así dice el Señor de Israel, escribe en este libro todas las palabras que te he dicho. 1 Corintios 14 dice: si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que todo esto que le escribo es mandato del Señor. Ahí seguimos entonces, como decían, lloviendo sobre mojado, pero es para ejemplificar cómo todas las escrituras nos dan perspectiva de qué es entonces lo que es la palabra de Dios. Entendemos que son palabras que fueron escritas por hombres en un lenguaje humano, pero son atribuidas a Dios, tanto en lo que dicen como en la esencia de lo que es y cómo fue transmitido también. Nosotros vamos a ver también que entonces podemos, de cierta manera, describir un poquito mejor qué es la palabra de Dios. 3 aspectos para responder qué es la palabra de Dios. Número 1, la palabra de Dios se refiere a una persona y es Cristo. No podemos entonces quedarnos solo con que la Biblia tiene palabra del Señor, sino que tenemos que recordar lo que decía el apóstol Juan en el primer capítulo. En el principio ya existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Nosotros vemos que entonces Cristo es la esencia también misma de la palabra de Dios. Esta es una forma poco común de ver la Biblia, pero tenemos que recordar que todo fue creado, dice, por medio de Cristo. Entonces, esas palabras que nosotros encontramos, vemos que tienen la esencia, el carácter mismo de Jesucristo. El segundo aspecto, la palabra de Dios se refiere a una expresión oral de Dios, es decir, a un pronunciamiento. Son esas palabras. Dice que la creación fue hecha cuando Dios abrió su boca y con entonces el soplo de Dios, la palabra de Dios, hizo que todo fuera creado. Génesis 1:3, Dios solamente dijo que exista la luz y la luz llegó a existir. No necesitamos ahí procesos, no necesitamos pruebas de cómo fue que se dijo, si Dios hizo algo, algún gesto. Es simplemente el poder que tiene la pronunciación de la palabra de Dios. Esto también nos habla de una indicación personal. Dios se dirige a los hombres directamente, habla con ellos de forma personal. Por ejemplo, Éxodo 20, verso 1. Dios habló y dio a conocer estos mandamientos cuando dijo: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde era esclavo. Dios está hablando de una manera personal, a tal punto que todo un pueblo lo puede tomar personal, e incluso todavía hoy hay pasajes que usted y yo podemos tomar de forma personal, como si Dios nos estuviera hablando casi que por nombre. Vemos entonces Mateo 3:17, una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Esta es la manera en que Dios habla con su pueblo. Es una indicación personal, una relación que Dios está dándonos a nosotros. Y la otra forma de ver que es una expresión oral, también entonces hablamos de un discurso divino
a través de oradores humanos. Un discurso divino a través de oradores humanos. Una de las maneras más frecuentes en que encontramos la palabra de Dios es cuando encontramos a los profetas que dicen, así dice el Señor. Deuteronomio 18:18. Por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú, pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que yo les mande. Jeremías 1:7. Pero el Señor me dijo, no digas que yo soy muy joven, porque vas a ir a donde yo quiera que te envíe y vas a decir lo que yo quiera y te ordene. Ahí vemos que entonces esta es una manera, digamos, práctica de ver que se va a pronunciar la palabra de Dios, queramos o no queramos. Dios puede usar lo que sea y a quien quiera para poder entonces transmitir su palabra a nosotros. Estos tres, un pronunciamiento, una indicación personal y un discurso divino a través de oradores humanos, nos hablan de que la palabra de Dios es una expresión oral de Dios mismo. Y el último punto, el número 3, la palabra de Dios se refiere a la expresión de sus palabras, pero también de forma escrita. Es decir, vemos que es una expresión oral de Dios, pero también es una forma escrita también de parte de Dios. Esta es la forma de la palabra a la cual Dios nos llama a estudiar, a escudriñar para poder aprender. Dios nos habla entonces de una forma personal a través de Jesús, a través de todas sus expresiones orales que han existido a lo largo de la historia, pero principalmente nos manda a meditar, a deleitarnos también en su palabra, es decir, esta forma escrita que podemos sentarnos como lo vemos tradicionalmente, como un libro que podemos leer, que podemos entender y a través del cual podemos reflexionar. Recuerde las palabras que le dio Dios a Josué, perdón, capítulo 1, verso 8. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, pues así prosperarás y tendrás éxito. Todo esto entonces es lo que nos habla de qué es entonces la Biblia y cómo este Salmos 19 nos da esas pinceladas de esos mandatos, normas, preceptos que Dios ha dicho y que espera obviamente que entonces obedezcamos. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Biblia? Número 1, el primer atributo que ella muestra acerca de sí misma es una autoridad. Hablamos de la autoridad de las escrituras. Todas las palabras en las escrituras son palabra de Dios. Todo lo que está ahí escrito es palabra de Dios. A tal punto que entonces desconfiar de ella o desobedecerla es desconfiar o desobedecer a Dios directa. Todo esto entonces es lo que nosotros entendemos que hace que se genere una controversia, especialmente de aquellos que son no creyentes, porque entonces tiran la pregunta, ¿y cómo sabemos que lo que dice la Biblia es en realidad la palabra de Dios? Números 22:38 dice, bueno, ya estoy aquí, contestó Balán, solo que no podré decir nada que Dios no ponga en mi boca. Y el principio fundamental, según de Timoteo 3:16, usted lo ha escuchado, toda la escritura es inspirada por Dios. Este es uno de los aspectos que nos hacen a nosotros saber que entonces, al ser inspirada por Dios, al poder entender que nadie nunca pudo decir algo que Dios no permitiera decir, vemos que eso es lo que le da autoridad a la Biblia. Cuando hablamos de escritura, o de palabra, vemos que el vocablo es grafe o grafo. Estos son escritos en el Antiguo Testamento. En dos ocasiones se hace referencia a las escrituras en el Nuevo Testamento. Segunda de Pedro 3:16 dice,
Escribe Pedro, 2 Pedro 3:16. En todas sus cartas se refiere a estos mismos temas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender que los ignorantes o inconstantes tergiversan, como lo hacen también con las demás escrituras, según su propia perdición. Nosotros nos damos cuenta ahí que estas escrituras, o ese término que se hace referencia a escritos, está haciendo referencia a estas cartas o a estos manuscritos que han sido parte de esa historia que la gente tenía. Las demás escrituras implican que las cartas de Pablo también son parte de ella. 1 Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey mientras esté trillando. El trabajador merece que se le pague su salario. Pablo está citando las palabras de Jesús en Lucas 10:7, implicando también que estos son palabras que son parte de las escrituras. Es decir, lo que Pablo está diciendo, al ser una cita de Jesús, estamos viendo que son palabras de Dios. Juan 16:13, cuando dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su cuenta propia, sino que dirá solo lo que oiga y anunciará las cosas que están por venir. En el tiempo en que se escribían los documentos del Nuevo Testamento, había una conciencia de que las escrituras, es decir, haciendo referencia al Antiguo Testamento, a ellas se les estaba añadiendo escritos que también eran palabras de Dios. Esto es entonces obra del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:13 dice, esto es precisamente lo que hablamos, no con palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, de modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. 1 Tesalonicenses, Pablo también, conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que, y comienza a desarrollar un poco ahí su tema. Todo esto lo que nos habla entonces es de que las escrituras hablan de las escrituras. En otras palabras, la Biblia habla acerca de la Biblia, de la palabra de Dios, lo que él ha dicho y todo lo que está en ella tiene entonces esa autoridad de la que estamos hablando. La pregunta entonces que nos hacíamos, ¿cómo sabemos que lo que dice la Biblia es cierto? Una cosa es afirmar que la Biblia es la palabra de Dios y otra es estar convencidos de que esa afirmación es cierta. Esta convicción de que la Biblia es la palabra de Dios llega únicamente cuando el Espíritu Santo nos lo revela, cuando habla a nuestro corazón a través de esas palabras y nos asegura que es Dios quien está hablando directamente a nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Usted puede escuchar a gente haciendo exposiciones de la Biblia. Hay personas, historiadores, que han leído la Biblia, pero lo ven como un libro más, conocimiento. Exponen de él, pero entienden que eso simplemente eso es un escrito, pero no le dan esa autoridad que usted y yo sí sabemos que la Biblia tiene. Esta convicción de poder decir que ese libro, que esas palabras que fueron escritas por seres que usted y yo ni conocemos y que fueron escritas hace mucho tiempo, son verdades todavía hoy para mi vida, eso viene solo a través de la convicción del Espíritu Santo. Hechos 5:32, nosotros somos testigos de este acontecimiento y también lo es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado a aquellos a quienes obedecemos. Esto es parte, digamos, de un argumento contundente, al menos para nosotros como creyentes, y es la razón por la cual usted no puede necesariamente pretender que cuando usted hable de la palabra de Dios, la otra persona simplemente diga amén, porque tiene que tener la convicción de parte del Espíritu Santo de que lo que está escuchando o lo que está leyendo es en efecto la palabra de Dios. Lo que nos lleva a la otra pregunta. ¿Cómo entonces compruebo que lo que la Biblia dice es cierto? Es difícil, pero no se puede ni hace falta. La palabra de Dios es autoafirmativa y no puede ser comprobada.
Vean lo interesante. ¿Por qué? Porque eso implicaría que si necesito realmente corroborar lo que dice la palabra de Dios, implicaría que tiene que haber un ser por encima de Dios, con mayor autoridad que Dios, que nos diga que entonces eso es cierto. Por eso es que esto decimos que es autoafirmativo. La palabra de Dios es autoridad para nosotros porque es Dios quien nos la dio. No hay nadie por encima de él y no necesita que ni siquiera Dios nos diga es lo que yo digo. Esa convicción viene solamente del Espíritu Santo, lo cual lleva a una realidad práctica, y esto es lo que usted y yo tenemos como creyentes y anhelamos que muchos otros más se den cuenta. Si lo que dice la Biblia entonces es cierto y es la palabra de Dios, se supone que nada más debo confiar en ella y obedecerla. Por supuesto, así de simple, aunque sea a ciegas y aunque parezca irónico o muchas veces absurdo, lo único que nos toca hacer es obedecer y confiar lo que la palabra de Dios dice. Isaías 66:2. Yo hice todo esto con mis propias manos y fue así como llegaron a existir. Yo pongo la mirada en los pobres y humildes de espíritu, en los que tiemblan cuando escuchan mi palabra. Palabra del Señor. Este es el efecto que nosotros vemos que genera realmente la palabra de Dios en la vida de aquellos que creemos en Cristo. Simplemente lo que la Biblia dice, lo tomo como una verdad, lo tomo como una realidad, porque sé de parte de quién viene. Y al ser así, pues entonces lo único que hago es obedecer y confiar. Ahora, los no creyentes nos van a decir, ¿y por qué? ¿Por qué usted haría algo como eso? ¿Por qué confiaría y obedecería esas palabras que fueron escritas por hombres? Pues simple. Tito 1:2 dice que nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. Dios no puede mentir, no puede hablar en falso. Eso quiere decir que todo lo que Dios ha dicho es verdad. Proverbios 35 dice que toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Son ciertas las escrituras y no contienen ningún error, ni siquiera por haber sido escritos por mano humana. Y Juan 17:17 dice, Jesús, santifícalos en tu verdad, pues tu palabra es verdad. La palabra de Dios es el estándar de la verdad y eso es razón suficiente para que nosotros podamos creerla y confiar en ella. Número 2. El segundo atributo que tiene la Biblia es claridad. La Biblia es sumamente clara. Está escrita de forma tal que todas sus enseñanzas puedan ser comprendidas por todos aquellos que la estén buscando de verdad. Y por supuesto que tengan la voluntad de obedecerla. Nosotros vamos a ver entonces que esta claridad parte también, así como lo vimos con la autoridad, de algunas preguntas que normalmente escuchamos y que quizás nosotros también no las hayamos hecho. Número 1. Si la Biblia es clara, ¿quiénes entonces son capaces de entender esta verdad? Deuteronomio 6, versos 6 y 7. Se le dijo, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando e incúlcaselas continuamente a tus hijos. Se esperaba que cuando la ley fue dada, toda persona, incluyendo niños, pudieran entender qué era lo que Dios estaba pidiendo que hicieran. Salmo 119, 130. La enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente más sencilla la entiende. Ese argumento entonces de que para poder entender la palabra de Dios hay que ir a un seminario o hay que ir a un curso o hay que llevar ahí algún tipo de formación, eso es mentira. Aquellos con el corazón sincero que quieran buscar a Dios, saber quién es realmente, pueden ir a la Biblia y van a poder entenderla. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. La segunda pregunta, si es entonces tan clara, quiere decir que basta con leerla para poder entenderla.
Salmos 1, versos 1 y 2. Dice, dichoso el hombre que no sigue consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, y tampoco cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita, y de día y de noche medita en ella. Cuando nosotros vemos sí, basta con leerla para poder entenderla, desde un punto de vista claro, qué es lo que Dios está diciendo. Pero para poder entender realmente y profundizar en las palabras de Dios, en el poder que tienen, en el mensaje que realmente Dios tiene, en esa porción específica de las Escrituras, nosotros estamos llamados siempre a meditar en ella, a deleitarnos en ella, y no solo una vez, dice de día y de noche, es decir, a un constante involucramiento en la palabra, a una meditación constante que entonces vemos que conlleva una habilidad para poder entender correctamente lo que estamos leyendo. No es esa leidita ahí como muchas veces le damos a los manuales cuando compramos algún artículo y entonces nada más como que hojeamos el manual, sí, ya entendí. Muebles, instrucciones básicas de cómo armar o cómo darle forma a algo. Le echamos una ojeadita y decimos, sí, ya entendí cómo es. Y en el camino nos damos cuenta que no entendimos bien, que algo hicimos mal. Nos sobran piezas cuando no deberían sobrar. Todo eso es el ejemplo práctico de que entonces se necesita alguna habilidad especial para leer la Biblia y entenderla. No, la Biblia es muy clara y muy sencilla. Pero para realmente comprenderla, necesitamos entonces meditar en ella, tener un tiempo de reflexión. Dice Pablo en 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay discernimiento, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Entonces ahí es donde viene esta palabrita, el discernimiento, que es lo que nosotros constantemente le pedimos a Dios. No solo conocimiento, yo no solo quiero leer para tener conocimiento, quiero que haya conocimiento que pueda traer sabiduría a mi vida y además discernimiento para poder entonces entender esas verdades que hay que realmente son transformadoras. Ahí es entonces donde viene un detalle interesante. De nuevo, recuerden que nosotros por un lado damos fe de la autoridad y de la claridad de la Biblia, pero por otro lado hay otro montón de gente que quiere desacreditarla. La pregunta que hacen, entonces, si la mayoría puede leerla y entenderla, ¿por qué algunas personas malinterpretan lo que la Biblia dice? Y es interesante porque lo que vemos es que lo hacen por una dureza del corazón o, en muchos casos, por falta de fe. Dice Lucas 24:25, qué torpes son ustedes y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. Vea lo que dice. Jesús les dijo, tampoco ustedes han podido entender. Mateo 15:16. Esto no quiere decir que es que la Biblia no sea suficientemente entendible o clara para poder entenderla, pero hablamos que también para realmente comprender las escrituras tiene que haber un corazón dispuesto y una mente abierta. Muchas de estas personas que vemos en las historias de los encuentros con Jesús, ni porque escuchaban la palabra de Dios, ni porque la leían, ni porque la recitaban y la memorizaban, lograban entender realmente las verdades que había detrás de ellos. ¿Por qué? Por una dureza del corazón. Aquí es entonces donde entra el papel de los maestros, esas personas que nos ayudan entonces para poder entender e interpretar mejor lo que las escrituras dicen. Es importante que entonces nosotros sepamos prestar atención, digamos, a estas personas que nos pueden ayudar en este proceso. Sin embargo, recuerde que la misma escritura tiene entonces una fuerte exhortación a entonces estar atentos porque también habrán falsos maestros. Aquellas personas que nos van a querer decir cosas que el oído
quiere escuchar, esas fábulas que queremos creer, pero que no son verdad. Si entonces necesitamos maestros para comprender las escrituras un poco mejor, si necesitamos un proceso de reflexión y meditación, quiere decir que entonces solo estas personas, aquellas que tienen un don o que han estado preparados realmente, fueron al seminario y se han preparado para enseñar, son las únicas que pueden interpretar la Biblia. No exactamente. La Biblia se interpreta con la Biblia y no hay que tener entonces estudios fuertes realmente para interpretarla. Además, recuerde que quien da la revelación y el entendimiento es el Espíritu Santo y no la facilidad que pueda tener un predicador o un maestro. Entonces, no quiere decir que cualquiera pueda interpretar la Biblia en el sentido de que por un corazón endurecido o por no comprender bien las cosas, por no haber meditado en ella o por no haber reflexionado en ella, la gente puede llegar rápidamente a conclusiones erróneas o a una interpretación equivocada de lo que un texto dice específicamente. Entonces, no cualquiera puede interpretarla en el sentido de que por nuestra humanidad, por nuestra capacidad de cometer errores y de no ver algunas cosas como son, podemos cometer error de malinterpretar la Biblia. Ahora, esto no quiere decir que porque hay personas muy buenas interpretando la Biblia y enseñando la Biblia, quiere decir que entonces solo estas personas pueden hacerlo. Lo que vemos entonces es siempre una constante exhortación a todos nosotros como creyentes a entonces ir a la palabra. La palabra se interpreta con la palabra y hay muchas cosas que tal vez necesitamos que alguien nos guíe un poquitito para estar seguros de que estamos entendiendo bien, pero la mayoría de las escrituras nos van a dar la convicción suficiente para decir, yo pude leer y entender. ¿Por qué? Porque tiene claridad. El tercer aspecto, entonces, el tercer atributo que encontramos de la Biblia es la necesidad de las escrituras. ¿A qué me refiero con esto? La Biblia es necesaria para conocer el Evangelio, para mantener nuestra vida espiritual y para poder conocer la voluntad de Dios. Ahora, no es necesaria para saber que Dios existe o para conocer su carácter o leyes morales. Entonces ahí es donde tenemos que entender un poquitito para qué sí necesitamos la escritura y para qué no la necesitamos. La primera pregunta, la más obvia, ¿por qué es necesario entonces conocer las escrituras? Dice Romanos 10, versos 13 en adelante, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, ¿cómo invocarán el nombre de aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosa es la llegada de aquellos que anuncian la paz, aquellos que traen las buenas nuevas. Pero no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de Dios. Entonces, esta es una de las razones principales por las cuales es necesaria la escritura, porque todo lo que nosotros sabemos y creemos comienza con escuchar acerca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Número uno, porque contienen buenas nuevas. Las escrituras traen buenas noticias. El evangelio debe ser predicado para que una persona escuche de Cristo, para que al escuchar de Cristo pueda creer en él y entonces pueda invocar su nombre para que sea salvo. Número dos, las escrituras son necesarias porque mantienen nuestra vida espiritual y nos ayudan a alcanzar una madurez espiritual. Cada vez que usted escucha a alguien que dice que no está creciendo, que no se siente cerca de Dios, que siente que como que está bajoneado, todo es producto de no permanecer en la palabra de Dios. Cada vez que nosotros vamos a la escritura, recuerde el efecto que tiene la escritura. Nos decía el Salmo 19,
trae alegría, infunde nuevo aliento, muestra el gozo. Realmente todo esto es lo que tenemos nosotros hoy que sentir o experimentar, tal vez es la mejor palabra, a través de la palabra de Dios. Entonces es necesario que podamos nosotros tener la palabra de Dios para poder crecer y madurar espiritualmente. Y número tres, es necesario también porque necesitamos conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo vamos a vivir la vida que Dios espera y hacer lo que Dios espera si no conocemos cuál es su voluntad? Nosotros necesitamos ir ahí para poder descubrir esas verdades transformadoras, para poder entonces vivirlas y ponerlas en práctica. Y el último aspecto entonces de las escrituras, su cuarto atributo es la suficiencia. Y este es uno de los aspectos más importantes. Las escrituras contienen todas las palabras que Dios ya dispuso para su pueblo en cada etapa de su historia redentiva, así como las palabras que ocupan para salvación, para confiar en Él plenamente y para obedecerle perfectamente. A la Biblia no hace falta agregarle nada más. Y no es que tiene algunos parrafitos ahí de relleno para que completaran el libro. Nada. La Biblia se llama que es suficiente. Tiene absolutamente todo lo que necesitaba tener. Ahí tenemos una única pregunta, porque entonces, ¿cómo podemos estar seguros que tendremos respuesta para todo lo que necesitamos saber? Segunda de Timoteo 3:16. Pablo le dice, desde tu niñez conoce las sagradas escrituras, aquellas que pueden darte sabiduría, esa sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para poder enseñar, reprender, corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, note ahí algunos aspectos que hablan de esa suficiencia. Toda la escritura, no una parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Estas tienen entonces, vemos que tienen ese efecto, enseña, reprende, corrige, instruye, pero vean el propósito, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado, no medianamente capacitado, no ligeramente capacitado, sino enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, para todo lo que tengamos que hacer, vamos a estar enteramente capacitados a través de las escrituras. Quiere decir que no hay nada que haga falta o algo que no podamos saber o aprender. La instrucción, cuando les fue dada la ley al pueblo de Israel, Deuteronomio 4:2, no añadan ni quiten palabra alguna a esto que yo les ordeno, dice el Señor. Y Apocalipsis 22:18, una fuerte advertencia para todos. A todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro, les advierto, si alguno añade algo, Dios le añadirá a él plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudadanía salta descritos en este libro. La Biblia, familia, es suficiente. No necesita quitarle ni añadirle. Entonces, un resumencito, 4 atributos que tiene la palabra de Dios que hace que sea para nosotros fundamental. Número 1, tenemos entonces que es una Biblia, una palabra de Dios que está llena de autoridad, que está llena de claridad, que hay una gran necesidad y que además tiene una suficiencia. No necesitamos nada más. ¿A qué llegamos? Número 1, entonces, primera conclusión del día de hoy. Para nosotros los cristianos, la Biblia es más que un ingenio cultural o una curiosidad literaria. Es realmente la palabra de Dios misma, una revelación divina y un mensaje de Dios para el mundo. Eso es lo que nosotros creemos como creyentes en Cristo Jesús, en aquel que nos dijo que era la palabra de verdad.
Número 2, la Biblia entonces está compuesta por un canon bíblico, que aunque muchos tratan como de cuestionar, vemos que tiene una totalidad de todos los escritos que contienen la revelación completa de la palabra de Dios. Más de 40 autores a lo largo de 1500 años cuentan la misma historia, sin error, sin duda, sin cuestionamientos. Esto es solamente obra del Espíritu Santo. Y número 3, nosotros como iglesia entonces creemos en esto, en la autoridad, en la claridad, en la necesidad y en la suficiencia de las Escrituras, porque es la manera en que podemos llegar a conocer a Cristo y poder entonces reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, y así poder gozar con Él de una vida eterna.